El día de anteayer, en el programa de Aristegui Noticias estuvo Santiago Corcuera y Jacobo Dayan hablando sobre esta decisión que tomó el Comité contra la Desaparición Forzada con relación al tema de México. Santiago Corcuera, para quien no lo sepa, fue presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Así es que lo que dice él es muy interesante porque deja muchos conceptos claros que tendría que escuchar gentuza como Fernández Noroña para dejar de hacerse pasguato tonto con lo que está sucediendo. Yo les recomiendo que escuchen la entrevista. Esta es la nota que publicó Aristegui y aquí está la entrevista. Aquí está el programa completo y aquí hay una participación. Esta es de, creo que de Jacobo, de Santiago Corcuera, pero escúchenla completa porque la verdad es muy interesante lo que ellos dicen y pues la verdad dejan en ridículo al pobre gobierno de la palurda. Describe conceptos que en el derecho internacional es importante conocer en este momento. Por ejemplo, esta palabra que utiliza el artículo 2 del comité de esta comisión contra la desaparición forzada, la palabra aquiescencia, ¿qué es? ¿Qué significa? Es muy interesante que lo escuchen. Miren el texto que publicó Aristegui. Les voy a dejar en la descripción del video el enlace de la publicación para que escuchen la mesa de debate que tuvieron completa. Dice la nota de Aristegui: el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el pasado viernes y por primera vez en su historia el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, un mecanismo que permite llevar una situación grave de desapariciones generalizadas o sistemáticas a la atención de la Asamblea General de la ONU. Hago un paréntesis, fíjense, sin escuchar a Jacobo Dayan y sin escuchar a Santiago Corcuera, yo ya les había dicho aquí en los videos que hemos subido desde que apareció este tema con el comité, que no puede negar el gobierno que haya muchísimos casos, miles de casos de desaparición forzada, no solamente cometidas por agentes del Estado como tal, soldados, policías, marinos, alcaldes, no, sino los propios grupos criminales. Justamente por esta palabra, este concepto que define muy bien Santiago Corcuera, la aquiescencia, ¿qué es? Quiere decir que el gobierno sabiendo que ocurre algo, no hace nada por evitarlo. Y nosotros sabemos de manera muy clara, de manera empírica, hay muchas formas de poder demostrar, miles de formas de poder demostrar que las organizaciones criminales colaboran con agentes del Estado, con policías, con militares, con marinos, con guardias nacionales, con alcaldes, con gobernadores. Ahí está la aquiescencia. Entonces caben miles de casos dentro de esto que dicen que es una forma generalizada y sistemática de desaparición en México. A ver si le entendiera el histriónico Noroña. Continuó. Santiago Corcuera, expresidente del comité y profesor de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, y Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la UNAM, hablaron en Aristegui en vivo de la activación de este mecanismo, del que coincidieron que se ha dado en un contexto de negación por parte del gobierno mexicano y de creciente preocupación internacional. Corcuera explicó que la decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se produjo después de una serie de alertas y recomendaciones emitidas por el comité desde 2015, cuando por primera vez se señaló un contexto de desapariciones forzadas y en ese momento solamente utilizaban generalizadas en México. Él explica, Santiago Corcuera, que a este concepto de generalizadas le agregó el comité la palabra sistemático. Y eso agrava todavía lo que está ocurriendo. Y la realidad es esa. El comité ya había señalado en informes previos que México vivía un contexto de desapariciones generalizadas. Una conclusión que reiteró en 2018
y luego en 2021, y luego en 2022. Lo último que le quedaba al comité es activar el procedimiento del artículo 34, porque ya se había agotado el uso de otros mecanismos y ahora es necesario llevar el caso a la Asamblea General de la ONU. Quiere decir que desde 2015 hasta 2022, 2023, 2024, 2025, el gobierno tuvo tiempo para hacer algo y evitar que esto ocurriera. No lo hizo. El académico apuntó que se trata de un procedimiento que se activa cuando el comité recibe información que considera bien fundamentada sobre desapariciones forzadas sistemáticas o generalizadas, por lo que el comité solicitó al Estado mexicano que entregue información al respecto en las próximas semanas. Destacó que el procedimiento del artículo 34 no había sido utilizado hasta ahora y que, aunque no implica sanciones, busca que la Asamblea General considere las medidas adecuadas para abordar la situación, las cuales podrían incluir mecanismos de vigilancia, supervisión y apoyo en la búsqueda de justicia, aunque no se sabe con certeza qué decisiones tomará la Asamblea de la ONU, dado que es la primera vez que lo activa. Es que debería darnos mucha vergüenza como país esto. Esto se creó desde el año 1975, 85, perdón. Desde entonces nunca se había activado, nunca. Somos el primero, como siempre. Aquí quiero decir algo importante, y es lo que explica. Por primera vez el comité usó la palabra sistemáticas, no lo había hecho antes, solo había dicho generalizadas en 2015, en 2018, en 2022, generalizadas. Pero ahora dijo que son sistemáticas. Entonces, hablar de sistemático ya implica que haya un plan del gobierno, ojo, o de las organizaciones no estatales como el crimen organizado, que pueden estar cometiendo estos crímenes en base en un plan, es decir, como una política. Y en este caso, para que no se vaya a espantar el histriónico Noroña, se está refiriendo a las organizaciones criminales. ¿A poco no hay un plan? No es un plan, imagínense si no es un plan, colocar anuncios de trabajos falsos, reclutar a la fuerza a la gente, llevarla a entrenar de manera forzada, convertirlos en sicarios, asesinarlos, exterminarlos. ¿No eso es un plan? ¿No es una política, por llamarlo de alguna manera, de estas organizaciones criminales? Claro que lo es. Esta política, dice, puede ser política de Estado o puede ser política de organización, porque tanto las organizaciones criminales como los gobiernos o los estados pueden cometer crímenes de lesa humanidad, que no se nos olvide. Dijo, al tiempo que señaló que el presidente del comité nunca usó el término política de Estado, y es lo que reclama la tonta de Rosa Isela Rodríguez, y dijo también el payaso de Noroña, que eso no era una política de Estado. Pues es que si ustedes leen el comunicado de del comité, nunca habla de una política de Estado, no lo dice. El comité no ha afirmado que se trate de una política de Estado. Ese es un error que ha cometido el gobierno mexicano al intentar desvincularse de cualquier responsabilidad, aunque las desapariciones puedan ocurrir bajo la aquiescencia del Estado, lo que les explicaba. Resalta que la negación de cualquier vínculo con las desapariciones forzadas es una postura errónea, porque el derecho internacional establece que un acto ilícito cometido por funcionarios públicos, aunque no sea ordenado de manera directa, puede constituir una responsabilidad de Estado. Ojo con esto. Cuando un agente del Estado no hace lo que debe hacer para evitar sancionar estos crímenes, se considera aquiescencia. Y eso puede implicar que las desapariciones no son solo de actores no estatales, sino que pueden ser consideradas forzadas. Es lo que les he dicho. Detrás de todo esto hay autoridades metidas. Entonces son desapariciones forzadas. En este sentido, el expresidente del comité destacó la idea de que la responsabilidad no solo recae en los perpetradores directos, sino en el Estado, por su omisión o por su negligencia. Recordó que el pasado jueves el comité emitió medidas cautelares urgentes sobre los hallazgos del rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco,
a solicitud de un colectivo y una organización de la sociedad civil, si bien consideró que este hecho no tuvo un impacto definitorio para la decisión adoptada el viernes por el organismo. De acuerdo con Corcuera, tras recibir la información solicitada al gobierno mexicano, el comité deberá analizarla antes de decidir si llevará el caso ante el secretario general de la ONU para que lo presente a la Asamblea General con carácter de urgente. Es lo que le faltó aquí anotar a Aristegui, porque Corcuera sí lo dice. Es un momento histórico, pero también incierto. No sabemos qué medidas adoptará la Asamblea General. Es la primera vez que se llega a este punto. Y las decisiones que se tomen dependerán de los elementos de juicio que se presenten. Luego lo que dijo Dayan, México necesita ayuda externa. Por su parte, Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, aseguró que el Estado mexicano no está reaccionando de manera efectiva ante el problema. Esto ha sido evidente incluso desde la implementación de la Ley General en materia de desaparición forzada en 2017, que no ha dado los resultados esperados. Los registros están desactualizados y fragmentados. El académico también señaló que el gobierno mexicano ha minimizado la gravedad del problema, descalificando las recomendaciones internacionales. El gobierno federal ha hecho declaraciones en las que niega que exista una política de Estado para las desapariciones, lo cual no es correcto. La desaparición forzada no solo involucra actores estatales directos como policías y militares, sino que también incluye casos donde el crimen organizado actúa con complicidad o con la omisión del Estado. Esto constituye una desaparición forzada bajo la definición de la Convención de la ONU. Que lo entienda el puerco Noroña, la tonta de Rosa Isela y la palurda. Además señaló que es relevante que el comité utilice los términos sistemáticas o generalizadas al referirse a las desapariciones en el país. Cuando se habla de un crimen como la desaparición forzada que está ocurriendo de manera generalizada o sistemática, los términos preocupan a los gobiernos porque estamos ya bajo el supuesto de crímenes de lesa humanidad. Y ojo con esto. Y es por ello que es competencia de la Asamblea General o de la comunidad internacional. ¿Qué quiere decir crímenes de lesa humanidad? Y por eso les da tanto miedo. Que son delitos que se cometen no contra un mexicano, un japonés, un guatemalteco, un coreano, no. Se cometen contra toda la humanidad. Son crímenes que agravian a toda la humanidad. Entonces, cuando ya se habla de algo así, pues se está hablando de crímenes que dañan a todos los ciudadanos del mundo, le compete a toda la humanidad en general, y los países tienen que intervenir. Continúo. Es decir, la comunidad internacional no interviene, no sugiere qué hacer, no presiona a un país por un asesinato o una desaparición o 5 casos de tortura. Pero cuando esto ocurre bajo parámetros generalizados o sistemáticos, entramos en los supuestos de los crímenes internacionales o crímenes atroces, en este caso el crimen de lesa humanidad, que por definición es competencia y preocupación de la comunidad internacional. Por eso andan tan desesperados por lo que dijo el comité, porque esto sí ya es un llamado, es algo así como que la ONU diga, oigan países, los alerto de que necesitamos su apoyo porque miren, en México está pasando esto. Y todos los países van a voltear a ver lo que está ocurriendo en México, por eso no quieren. Y luego del comunicado de la CNDH, Dios mío, sobre el comunicado emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que negó la existencia de un fenómeno generalizado de desapariciones forzadas en México, aseguró que al rechazar el diagnóstico del Comité de Desapariciones Forzadas, el organismo encabezado por La Piedra se aleja completamente de la realidad. Si no se reconoce el problema, no podemos avanzar en su solución, señaló Dayan, al tiempo que subrayó la importancia de la cooperación internacional para abordar esta crisis. Consideró que la activación del artículo 34 implicará una mayor presión internacional sobre México. La preocupación de la comunidad internacional no es solo por un caso aislado de desaparición, sino por un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos. Explicó, es por ello que la Asamblea General de la ONU y otras instancias internacionales tienen la competencia para intervenir y buscar soluciones a este grave problema.
Para Dayan, el Estado mexicano debe reconocer la necesidad de colaborar con los colectivos de víctimas y con expertos internacionales para encontrar soluciones a este problema. México necesita ayuda externa para superar el caos en los registros, mejorar los procesos de identificación y sobre todo garantizar que las víctimas obtengan justicia. Es una mesa de análisis muy interesante, tienen que escucharla. Hay algo que no dicen aquí en la nota de Aristegui, es en el sentido de que habla, no me acuerdo quién lo dice, si Santiago Corcuera o Jacobo Dayan, uno de los dos, o creo que hasta los dos, que este tipo de cosas, al llegar a la Asamblea General de la ONU, al aplicarse ya conceptos como los que dijo el comité de es sistemático, es generalizado y se realiza con aquiescencia del Estado. Cuando se usan esos conceptos, dijeron, eso ya llama la atención y alerta a la Corte Penal Internacional, porque eso significa que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, competencia directa de la Corte Penal Internacional, que para eso fue creada. Por eso están tan preocupados en el gobierno. Esto no es poquita cosa, esto es un escandalazo. Y saben, qué bueno que esté pasando. Tonto el que crea que desde México va a llegar la justicia. Tenemos 20 años así y no pasa nada, y se acabaría este sexenio y llegaría el que viene y no iba a pasar nada. Si no se detiene ahora, si no se acepta la ayuda, si no interviene la ONU, no va a pasar nada. Y va a continuar igual. Y el horror se va a seguir profundizando. Eso para que se lo piensen los adoctrinados de las 3 subespecies, porque es una realidad y ellos lo saben. Les dejo en la descripción del video, siempre digo les dejo en el enlace en la descripción del video, ¿verdad? Ahora sí lo dije bien. Les dejo en la descripción del video el enlace de la publicación de Aristegui para que escuchen la mesa, dura como 1 hora, pero vale mucho la pena escucharla completita, no tiene desperdicio.